Muy bien, 20 minutos faltan, 22 para ser más específica, son los minutos que faltan para las 6 de la tarde. Y ahora sí, momento de saludar, de presentar a nuestra amiga. Ella es comunicadora, es militante. No la habíamos visto el último jueves porque tuvo un episodio como hemos tenido cada uno de nosotros últimamente. Le tocó a Lucía García estar enferma, pero le damos un fuerte aplauso de bienvenida. Lucía García Vichinson con nosotros y su columna de Derechos Humanos. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ayer un día de enseñar a votar, porque sí. Porque está encima complicado. me encanta fantasear con la cantidad de errores que pueden llegar a ver y de preguntas locas que se pueden llegar a hacer y de cantidad de personas que puedan llegar a ir y decir, pero ¿cómo? ¿Hay un nuevo sistema de votación? Estoy recontra no seguro. está la boleta del que quiere votar. Sí. Y además la letra es muy chica. Sí. Es muy chica la letra de la boleta. Realmente las fotos son muy chicas. Y uno no siempre sabe el nombre por ahí del sello, del partido, Exacto. ¿no? Decís, bueno, quiero votar a tal y la foto no se ve, el nombre menos. Sí, es complicado. Bueno, hay que ir también con anteojos, quienes usan lupas. Recomendaban eso, ir con lupas. Sí. Quienes las tuvieran a mano. Y votar bien. Y bueno, también esa es la recomendación. A mí me gusta porque realmente nos tocó un lugar, nos tocó, pero es así. A Unión por la Patria le tocó Fuerza Patria. Estoy diciendo desde ayer Unión por la Patria. Ayer lo dije mal también. Fuerza Patria le tocó el medio y es la identificación, creo, más importante, es que tiene la bandera argentina. Es tentador. Sí, la bandera argentina horizontal. Porque hay otra que tiene la bandera argentina vertical. es verdad. Y está en el medio. Bueno. 507. La dejas, la tirás ahí. La tirás. La carita de Tayana. La carita de Y de María José López. Sí. La segunda candidata. Ahí está. Muy bien. Bueno, hoy traemos un tema que tiene que ver con un juicio de lesa humanidad, porque mañana se va a conocer la sentencia. Se trata del juicio llamado La Huerta, que juzga por primera vez el circuito represivo del centro de la provincia de Buenos Aires. Hubo 104 audiencias, es un juicio que viene hace 3 años sustanciándose. Son 191 víctimas de las localidades de Azul, Claro, Chivilcoy, Las Flores, Tandil, Olavarría, Roque Pérez, Monte, Lobos, La Madrid, Bolívar, Rauch, Saladillo, Mar del Plata, ¿no? Porque esto también a veces está como la idea de que los centros represivos estuvieron como en las ciudades cabeceras, La Plata, Córdoba, Capital Federal, y no, la verdad es que el sistema represivo y el mapa de centros clandestinos de detención, que son alrededor de 500, bueno, se capilarizó por todo el país, ¿no? Y en nuestra provincia, sobre todo alrededor de las experiencias de lucha obrera, ¿no? Acá estamos hablando de trabajadores de Loma Negra, de distintas industrias del centro de la provincia que fueron perseguidos, reprimidos. Bueno, los centros clandestinos, La Huerta en Tandil, que justamente era una quinta. El ISER, chicos. Mirá vos. ¿No? El ISER, el instituto donde se estudia locución. locución. De Tandil, la Chacra de los Méndez. La Chacra de los Méndez hablamos, fue el juicio ahora este año, ¿no? Claro, pero también forma parte de este circuito represivo. Sí. La base aérea Tandil, la comisaría primera de Tandil, la segunda, la delegación de la Policía Federal Argentina de Azul, la unidad regional 9 de Azul, la unidad penal 7 de Azul, la ex estación de ferrocarril Jardín Maternal de Azul, la unidad penal 2 de Sierra Chica en Olavarría, la comisaría de Olavarría Monte Pelonia en Olavarría y la comisaría de Las Flores, ¿no? Estamos hablando de 14 lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención. En el interior de la provincia de Buenos Aires. Exacto, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y llegan a la instancia de mañana, donde se va a conocer el veredicto, 35 acusados. Eran más cuando inició el juicio, pero bueno, en el transcurso fueron falleciendo, porque estamos hablando casi a 50 años del comienzo del golpe de Estado, ¿no? Así que
bueno, mucha expectativa. Declararon más de 213 testigos a lo largo de todo el desarrollo. Mucha expectativa, digo, porque tiene varias características este juicio singulares, porque, digamos, todo ese circuito represivo muestra cómo hubo un plan sistemático de persecución a la militancia sindical, a estudiantes, ¿no? Se pudo como probar por grupos cómo fue la persecución en cada caso. Por supuesto, demostrar que era un circuito organizado. Muchos de los detenidos pasaban por distintos centros clandestinos de detención. Algunos funcionaron durante un periodo y no durante todos los años de la dictadura. Y bueno, y desde ya cumple con todas las características de crímenes de lesa humanidad por el contexto en el que se dan y de genocidio, ¿no? Por la interpretación legal. Traje un videito breve porque resume bien todos los datos para que tengamos dimensión, ¿no? De qué es lo que sucedió en esa zona de nuestra provincia. Y que por fin se está juzgando, aunque es tarde, y esto hay que decirlo y señalarlo, ¿no? Porque muchas de las víctimas y muchos de los familiares probablemente no hayan podido ver este momento de justicia, y eso es un problema, porque la dimensión reparatoria a la que apunta la justicia en crímenes de lesa humanidad no estaría siendo efectiva en esos casos. Bueno, vemos el videito y seguimos conversando. Juicio La Huerta, archivo 4. En la etapa final del juicio a La Huerta, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar en la subzona 2C, la Fiscalía presentó sus pedidos de condena. Luego de 3 años de proceso y 213 testimonios, se solicitaron 11 prisiones perpetuas para responsables como Osvaldo Repetto y Martín Luzuriaga. Unas 20 penas de entre 3 y 20 años, según el rol de cada acusado en crímenes como desapariciones, torturas y asesinatos. Este juicio, uno de los más largos de la región, expuso con contundencia el plan sistemático del terrorismo de Estado, diseñado para aniquilar la militancia política, sindical y estudiantil. Las pruebas documentales y los relatos de las víctimas revelaron las jerarquías y órdenes detrás de un aparato represivo que instauró el miedo como mecanismo de control social. En esta etapa, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación destacaron la gravedad de los crímenes y su carácter de lesa humanidad. Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos destacó el carácter de plan sistemático del operativo. Mientras tanto, las defensas buscan la absolución de los acusados. La sentencia de este histórico proceso judicial será un nuevo paso hacia la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, y decíamos, mañana se va a conocer la sentencia, se le va a dar lectura en la UNICEN, que es la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. El tribunal es de Mar del Plata, es el Tribunal Federal 1 de Mar del Plata, pero se va a constituir, ya se constituyó en otras oportunidades para tomar declaración y también ahora a pedido de los familiares que viven en esa región, en la sede de Tandil de la Universidad Nacional del Centro. Para graficar hay un caso emblemático, uno de los tantos de estas 191 víctimas, que es el del abogado Carlos Moreno, el padre de nuestro subsecretario de Derechos Humanos, de Matías Moreno y de Martín Moreno, que también es compañero nuestro de hijos. Él era abogado laboralista en Olavarría y era defensor de los trabajadores de Loma Negra. Particularmente estaba llevando adelante un juicio, una causa contra la empresa por la silicosis, que es la enfermedad que produce el cemento en las vías respiratorias de los trabajadores, ¿no? Y bueno, y en ese contexto, como era claro y se podía probar, digamos, la verdad de la afectación que significaba para los laburantes y que eso implicaba una responsabilidad económica que la empresa tenía que subsanar, bueno, fue uno de los desaparecidos de la zona, ¿no? Él estuvo en la Quinta de los Méndez, se logra escapar, lo recapturan y
y para le ponen como condición a la familia, que por supuesto se tiene que ir y vienen a vivir a la ciudad de La Plata, la madre y los 2 hijos, para entregarles el cuerpo, que tenían que no enterrarlo en Olavarría y además no pedirle a los trabajadores que levanten la huelga que estaban haciendo reclamando la aparición con vida del doctor Carlos Moreno, ¿no? Para que veamos cuáles eran también las lógicas. Ramón Camps es el que encabeza esas negociaciones. Y bueno, y finalmente, por supuesto, en ese clima de terror, la huelga termina y el cuerpo es entregado a la familia, que lo entierra en la ciudad de La Plata y años después lo lleva a Olavarría. Después de la primera sentencia esta que mencionábamos. Entonces, a mí cuando pensamos en estas instancias me parece importante comprender los contextos políticos y la potencia de la lucha, ¿no? De aquellos años, de la lucha sindical, la lucha política, la lucha estudiantil. Porque eso es lo que la dictadura vino a querer desterrar, ¿no? Y a querer desarticular y a querer enterrar para siempre, que no queden ni rastros, que nunca nosotros sepamos que hubo un abogado laboralista en Loma Negra que peleó por los trabajadores contra la silicosis, que no tengamos, como decía Rodolfo Walsh, historia, ¿no? Que no tengamos continuidad, que siempre estemos empezando de cero cada vez. Una mirada del mundo. Una mirada y una acción, ¿no? Sobre el mundo, supuesto. exactamente. Entonces, bueno, por eso digo, aunque sea tarde, aunque hayan pasado casi 50 años, es muy importante que estos juicios continúen haciéndose, porque nos traen a la luz también esas luchas, ¿no? Y esas experiencias de organización también de trabajadoras y trabajadores, de militantes, de estudiantes, también en toda la provincia y en todo nuestro país, ¿no? Porque también si hubo centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en todo el país es porque hubo lucha en todo el país. Sí, claro. Y qué pienso, ¿no? Yo también al ser del interior, en los pueblos quizás más chicos, a veces el estigma, el señalamiento, también dificultan más, ¿no? La palabra de los testigos en muchas oportunidades. Digo, hay una cuestión ahí, ¿no? El temor a hablar, al ser señalado en tu propia comunidad. Digo, eso debe aparecer, me da la sensación, mucho más, ¿no? Que quizás en las grandes ciudades. Sí, sobre todo me parece en la postdictadura, ¿no? Claro. En esos primeros años donde era muy difícil reconstruir esas historias, donde todavía había que explicar que los desaparecidos y las desaparecidas eran inocentes, ¿no? O estaba esta diferencia entre los que eran militantes y los que aparecían en una agenda, y por eso fueron secuestrados. Él todavía resonaba por algo será, algo habrán hecho, ¿no? Todos esos discursos tan complejos, ¿no? De culpabilizar a las víctimas, que después con el feminismo los volvimos a pensar, cuando, bueno, lo que había así era una, sobre todo una juventud organizada en lucha, que quería transformar las condiciones de vida, inclusive, y esto también me parece importante señalarlo, en un contexto, porque si nosotros pensamos en el año 1973, qué pasaba en términos de la distribución de la riqueza en nuestro país, vos tenías una distribución del 50 y 50, ¿no? Entre capitalistas, empresarios y clase trabajadora. Esa distribución empeoró de entonces hasta acá. Tuvo momentos que mejoró un poquito, pero digo, nuestro país estaba en la situación, una de las situaciones de mayor equidad de la que tenemos registro, ¿no? En términos económicos. Así todo, esta generación seguía peleando por mayor igualdad, ¿no? Y bueno, la respuesta represiva fue la que conocemos. Pero en la medida en que transmitamos esta memoria, sobre todo esta memoria de lucha, me parece que estamos dando cuenta de que no ganaron esa batalla, ¿no? Porque, porque seguimos aprendiendo, porque seguimos organizándonos, porque votamos, porque pudimos sostener
más de 40 años de democracia, con sus complejidades, y porque confiamos como pueblo en que tenemos la capacidad de organizarnos, elegir a nuestros representantes y construir un país mejor, ¿no? Vamos a ver qué pasa el domingo, pero yo apuesto que va a ser así. Sí, el domingo se trata de poner un poco un freno también, ¿no? A todo esto, digo, no es una elección presidencial, pero es muy importante ir a votar porque tiene que ver con la conformación de las cámaras y hemos visto la importancia del Congreso en las últimas semanas con el freno a los vetos de Javier Milei a leyes que son importantísimas como la ley de emergencia en discapacidad, la ley de presupuesto universitario, la ley de emergencia pediátrica, ¿no? Para los trabajadores y las trabajadoras del Garrahan, para toda la comunidad del Garrahan, así que de eso se trata un poco, ¿no? De tener más herramientas para ponerle un freno a este gobierno, eso en lo concreto, y después, en lo político y en lo simbólico significa muchas cosas más, porque es un gobierno que está muy debilitado. Exacto. Y claramente una derrota en provincias en los que la provincia de Buenos Aires ya tuvo su elección propia, pero ahora se vota al representante de la provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados, en provincias en las que también han sido muy afectadas por las políticas de gobierno, creo que han sido todas en realidad, ¿no? Porque no se ha salvado nadie en estos casi 2 años de esta política, este plan económico de hambre que tanto tiene que ver también con el plan económico de la dictadura. Hay mucha continuidad, ¿no? Si una mira históricamente, hasta diría en los nombres que vuelven a sonar, ¿no? Pero sobre todo en las políticas económicas. El endeudamiento en nuestro país empieza con la Baring Brothers hace muchísimos años, pero en el último periodo con la dictadura del año 1976, ¿no? Y a partir de ahí los ciclos de mayor endeudamiento coincidieron con gobiernos neoliberales, ¿no? Que entran en esta lógica económica de la bicicleta financiera, que son solo casualidades, de la fuga, sí, ¿no? Sí, es una mera casualidad, qué circunstancia más. Y claro, y después le tocan a los gobiernos populares recomponer esas situaciones. En su momento, Néstor Kirchner pagando la deuda externa para recuperar la independencia económica y las perspectivas de desarrollo del país. Creo que un poco hablar hoy de juicios de lesa humanidad tiene que ver también con ser conscientes del valor de la democracia, con todas sus limitaciones que las tiene, o en términos de ideales, ¿no? Sí, pero es el mejor sistema que podemos tener. Exacto, es donde podemos expresarnos, donde podemos involucrarnos, donde podemos poner nuestro granito de arena en juego para expresar y posicionarnos ante lo que sucede y cómo queremos que sean las cosas. Entonces, creo que eso hay que defenderlo con la presencia, con el acto de ir a votar, con convencer. Sobre todo estuve escuchando que hay muchos jóvenes de los que votan por primera vez, ¿viste? De 16, 18, que no están muy motivados para ir a votar. Claro, para ellos esto es una historia que queda muy lejos, ¿no? Claro. Pero creo que por ahí es una tarea nuestra de las adultas y los adultos que estamos cerca, contarles esta historia y contarles por qué es tan importante que puedan ir y expresar su voto, porque tiene que ver con que lo que pasa también les va a atravesar la vida, ¿no? Por supuesto. A cada uno. Entonces, hay por ahí, me parece, que hacer en ese sentido un poco de pedagogía, y siempre la memoria histórica es una herramienta válida, ¿no? Para eso. Y para, defender eso, la democracia, los derechos. Y la construcción de futuro también. Y la construcción de futuro. Tenés en claro tu historia, es muy difícil pensar en un futuro. Lucía, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Nos vamos a reencontrar ya la semana que viene con los datos puestos. Veremos con qué. Ese chico. Tayel Tomasini en los controles sonoros. Muchas gracias, Tayel, por estar con nosotros. Pluma Punk en los controles visuales. Ese es el apellido parte del mamá que acabo de decir. Atrás, nuestra querida producción, la ministra Birrubino y Crazy Sebastián Crazy.
estuvieron espectaculares el día de hoy, conjunto al resto del equipo también. Le mandamos un beso enorme a Redes. Me ven a mí solo mañana, en rigor, ¿verdad? Ah, sí, yo mañana... Te tomas un descansito. Sí, no tanto como un descanso, pero voy a ausentarme algunos días, así que vuelvo la semana que viene. El sábado o domingo también te ausentás, ¿o no? Sí, estoy ausente. Claro. 4 días estoy ausente. Sí, Pero votás. Voto. Sí. El sábado, el domingo, tampoco vengo. Tranquila que voto. Bueno, gente, ahora sí nos despedimos. Gracias, Lucía, nuevamente. Nos despedimos y nos reencontramos, mañana con Fran y con todo el equipo, ¿sí? Adiós, chau.